Una de las grandes sorpresas que movieron, digamos que la política y las fichas en el escenario político fue precisamente este triunfo de Juan Daniel Oviedo en la gran consulta, que terminó pues obviamente de segundo después de Paloma Valencia, lo que lo convertía en una evidente tiquete para la vicepresidencia, cosa que se concretó inmediatamente después de una larga discusión y debate. Y esa dupla, la de Paloma y la de Juan Daniel Oviedo, ha sido una dupla que ha dado mucho que hablar. Controversial. Ha sido muy controversial y ha sido una dupla que ha puesto el debate en una, digamos, en una escena que no estaba planteada, y que la puso usted el día que yo creo que salió en esta entrevista a la W, que me pareció una entrevista muy acertada, donde dijo, mire, yo tengo estas discusiones con Paloma, si las podemos pues solucionar sin que nosotros perdamos cada una nuestras percepciones y apreciaciones filosóficas, ideológicas, pues yo la acompaño, si no, no. Y ahí comenzó este camino, y acá lo tengo, aquí buscando a ver cómo es ese camino, que yo creo bienvenido acá. Resumiendo la historia de esta última semana, pasé de ser la sorpresa a ser la piñata. Del domingo 8 al domingo 15 de marzo pasé de ser la sorpresa electoral del Pero país. usted, ¿por qué dice a ser la piñata que todo el mundo le da pata, a ver qué es lo que tiene adentro. Bueno, pero yo sí creo que usted planteó una de las temas que no estaban dentro del espectro político, pero que tiene que ver con qué clase de sociedad queremos, y obviamente va a estar la discusión de la ideología. Mi pregunta, se lo digo así sinceramente, usted cuando se metió en esta vaina, ¿por qué no se metió al centro? ¿Por qué se metió de una vez a la derecha? Cuando usted realmente, por más de que quieran decirlo, pues usted yo no soy es... de centro. Usted es de centro. Usted dice, además usted dice que gracias. Es el sapo que se metió. El sapo de la consulta. Mira, María Jimena, gracias por esa pregunta. Y yo voy al 1 de junio de 2025. Sí, recién renuncié al Consejo de Bogotá para iniciar este proceso electoral. Y el titular en ese momento del diario del Tiempo fue: el centro tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo. Sí. Y en ese momento teníamos unas conversaciones avanzadas con David Luna, con Juan Manuel Galán y con Mauricio Cárdenas. Y veníamos hablando, aparecían otras personas, José Manuel Restrepo, María Claudia Lacouture, Jaime Pumarejo. Hablábamos y queríamos pensar en cómo un centro amplio que incluyera, por ejemplo, a Fajardo, ¿sí? El tema de Claudia, pero también las sensibilidades de Claudia con Juan Manuel eran muy fuertes por lo que pasó en la coalición Centro Esperanza. Y seguimos conversando y conversando y conversando, muy hasta el 8 de diciembre, que era el límite para decir si queríamos participar en consultas interpartidistas. Y el 5 de diciembre hablé con Sergio Fajardo muchas veces. Y Sergio Fajardo lo que decía es: usted abandone su campaña y venga a mi equipo. ¿Sí? No había porque coalición. Pero él no quería. Él quería que nosotros abandonáramos todas nuestras firmas y nos uniéramos a la campaña de él. Sí, porque era el turno de él y que él tenía claro que las encuestas le permitían entender que iba a ganar las elecciones, que fue la encuesta de Inbamer de noviembre 30. Sí. Yo estaba convencidísimo de que él iba a ganar solo. Y yo le dije: para mí es muy difícil abandonar mis firmas porque recorrí más de 12.286 kilómetros y necesitamos medirnos. Y al contrario, esa es una oportunidad para que usted se junte con gente que quiera honrar los compromisos, no lo que pasó en la consulta Centro Esperanza, sino que quiera honrar los compromisos. Y él no quiso. Y el argumento final fue que era el turno de él, que yo me esperara a ser alcalde de Bogotá. Y sí. entonces, pero entonces, esa invitación momento, que usted le hizo a Sergio Fajardo era con el Centro Democrático.
No. Ahora, Entonces, en ese momento no nosotros había. estábamos en conversaciones, Allá. esas personas, y Sergio Fajardo habló con todos ellos. Él habló con Juan ya. Manuel y le ofreció lo mismo, que bajara a la campaña y se fuera a trabajar con él, con David, Ya. con Mauricio, hasta Vicky Dávila le ofreció eso, para que todos bajáramos nuestras Ya. campañas y fuéramos a trabajar Ya. con él, porque era el turno de él. Entonces, primera restricción. Punto. Yo tengo que seguir avanzando con este proyecto, con lo que hay. Ya. Yo necesitaba participar en una consulta interpartidista, porque es la democracia, es la ley, es lo que dice. Depure, en ambientes polarizados, las consultas interpartidistas son útiles para depurar preferencias electorales. Entonces apareció en ese momento que ya Fajardo no se montaba, Claudia y Juan Manuel no tenían entendimientos, unas diferencias muy fuertes que Juan Manuel ha hecho públicas. Yo no estoy haciendo ningún chisme acá. Sí, ya. Y entonces aparece Vicky Ávila y se conforma, junto con Aníbal Gaviria, el grupo base. ¿Sí? Y en ese grupo base estaba en el ambiente la conversación del presidente Uribe y el presidente Gaviria de la famosa consulta de Abelardo hasta Fajardo, ¿sí? Que no sucedió en ninguno de los dos lados. ¿Sí? Y entró paulatinamente Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. Yo quedé enfrentado a estar en una consulta de la derecha, pero yo pienso en función de cómo hacerlo mejor con base en las restricciones. Y mi apuesta de alma, de corazón, de cuerpo, porque casi no dormí, bajé de peso, quedé quebrado, me peleé con mi mamá, hipotequé la casa, perdí amigos, tengo problemas en mi relación personal Mejor con Sebastián, ¿sí? Con Para Sebastián. poder ganar la gran consulta por Colombia y decirle a Colombia, venga, si el centro es mayoría, porque las estadísticas lo dicen, somos el 42.1% de la gente que vota, pues apóyenme y moderamos a la derecha. Y por hacer ese intento tan fuerte, logro una votación tan asimétrica frente a mis otros 7 competidores de la gran consulta. Gano 1.255.000 votos, tuve la mayoría de votos fuera de Bogotá. Bogotá me apoyó con casi el 40-45% de los votos, pero tuve casi 755.000 votos fuera de Bogotá. ¿Sí? Me va bien, entro a la consulta y todo el mundo empezó a llamar, a decir, sobre todo el ala de izquierda, venga, aproveche ese capital electoral, usted es un duro, aproveche y espere a la alcaldía de Bogotá. ¿Sí? Sí, yo pensé, le prometo que yo pensé que usted, con ese capital, porque mucho de las personas que votaron por usted, no sé qué haya dicho su campaña y cómo la está investigando, pero muchos fueron de pronto de izquierda, que dijeron, hombre, ¿sabe qué? Voy a votar por Juan Daniel. Darle una oportunidad. Darle una oportunidad. Y esos de pronto no van a votar si usted se mete como se metió ya con el Centro Democrático. Y nosotros, nuestra estrategia capturó muchos indecisos que se enamoraron de la forma de hacer política, ¿sí? Y que los estudios que hemos hecho post-elección lo que dicen es, queremos verlo en el juego. Ya que hizo la tarea también y que se ganó. O sea que no son de izquierda, no necesariamente son de izquierda. No necesariamente son de izquierda, son personas que estaban desenamoradas de la política y que dijeron, le vamos a dar el pase para que entre a jugar. Entonces la decisión era la oportunidad o la comodidad de decir, bueno, yo me voy a ver ballenas, que no es la temporada, pero como dicen en Colombia, ir a ver ballenas, ya sabemos por qué, y aparezco en noviembre a decir, voy a ser alcalde de Bogotá. Ya Armando Benedetti está diciendo que quiere ser alcalde de Barranquilla. Ya la gente está empezando a plantear sus preferencias. O le damos al país un ejemplo de que así como acudí a una instancia democrática como es la consulta interpartidista, cumplo la regla y acabo con el novelón de las traiciones de las consultas del pasado, que es que gana alguien y el resto, va y busca sombra en otro árbol. Y cumplimos la regla, ofrecemos la fórmula vicepresidencial de forma clara, zanjando las diferencias que se plantean ideológicamente. Y lo irónico, lo decíamos antes de empezar esta entrevista, toda una vida tratando de demostrarle al país que si bien nací como persona pública, llamémoslo así, con responsabilidades de servicio público al lado del uribismo, he forjado mi identidad política y hoy hablo claro que soy de centro y termino
en esta escena de conversación que ha sido tan controversial para el país con el Centro Democrático. ¿Sí? Pero creo que es lo responsable en este momento, poderle dar al país una apuesta que para mí no es la perfecta, ¿sí? Como líder político del centro, pero es la mejor en este momento. En ese acuerdo, bueno, ustedes hicieron una entrevista de la que se habla mucho con Cambio, Federico Gómez, hicieron una entrevista en donde es evidente que todavía pues hay muchas cosas que los dividen. Pero más allá del tema de a mí lo que me sorprendió de la entrevista es que hay un tema que es evidente, y es que, por ejemplo, en el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, la discusión se puede dar, pero resulta que ya hay un fallo desde el 2016 de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que hay una jurisprudencia que se ha... Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar más bien? Bueno, en un gobierno, si usted gana con Paloma, usted es el vicepresidente. Lo bueno. Y entonces, ¿qué pasa con ese fallo? Porque es un fallo que existe. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir en contra del fallo? ¿Van a hacer todo lo posible por desconocer esa jurisprudencia? ¿Van a hacer todo lo que hizo, por ejemplo, Donald Trump en la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta que acabó con el fallo? Esa es la pregunta. Con el aborto. Y chévere que tú la pongas clara. Digamos, en el espacio federal de los Estados Unidos. Por eso para nosotros es importante. ¿Cuál es eso? Por eso es tan importante plantear esas diferencias desde el comienzo, porque ya hay un manifiesto explícito de Paloma diciendo que no va a haber ningún retroceso en los avances constitucionales y legales alrededor de la diversidad y de la población LGBTQI+. Ya está en X esa declaración y es una posición y es un compromiso de ella. ¿Sí? Entonces logramos ese compromiso de que se aclarara la duda. Esa es la buena forma en la que nosotros queremos convertir la diferencia en método. Sí. La hablamos de frente, decidimos en función de las reglas y le cumplimos a la gente. No se trata de que a Paloma le duela o no la adopción gay o que a mí yo esté a favor. Sí, por un tema personal es que no la ejerzo, ¿sí? Pero yo estoy a favor de eso claramente y me acojo a lo que dice la Corte Constitucional. Una cosa muy distinta es que tengamos esa diferencia y no dejemos claro al país que no vamos a tener un gobierno que vaya a hacer retrocesos alrededor de los avances que hemos tenido la población LGBTQI+ en la Constitución y en la ley y que además vamos a cumplirle a la gente. Y vamos a garantizar que las acciones afirmativas de esas poblaciones se cumplan. Sí, usted está convencido de eso. ¿Usted cree que las cosas no cambian cuando llegan al poder? Una derecha que siempre ha dicho que no existe. Es la apuesta a riesgo. Es contra eso que yo estoy nadando, que la gente cree que yo voy a quedar aplastado subsumido por ese tema. Sí, ¿sí? Y yo creo que en eso insisto, María Jimena, esto es una decisión que estoy tomando con responsabilidad. Otra de las... Y voy a hacer hasta lo imposible para que la gente entienda que la diferencia en Colombia se debe convertir en método. Hablemos claro de las diferencias, cumplamos las reglas y cumplámosle a la gente. Hay otro tema que usted sacó y que me pareció sorprendente porque aquí hicimos un podcast con Pastor Alape, ¿sí? Y Pastor Alape recogió de manera muy sorprendente esa referencia que usted hace al acuerdo de paz cuando inicialmente le dice a Paloma, mire, yo estoy de acuerdo en que hagamos un acuerdo sobre este acuerdo, porque no podemos llegar con la tesis que siempre ha tenido el Centro Democrático de que ellos van a imponer el no, porque eso ya es parte de un bloque constitucional y es parte de lo que tenemos que hacer los que lleguemos al poder. Pero sin embargo, le pregunto, porque ese también es un tema muy complicado. La gente no quiere devolverse y la gente lo que quiere ver es que la JEP haga rápido sus sanciones. Exacto. Y termine este proceso que es un proceso muy interesante. ¿Qué acordó usted con ella? Porque en este momento es muy importante saber eso, en este instante en que la JEP está empezando a hacer sus sanciones. Se acordó que
va a haber una reforma a la JEP, porque ella lo que ha dicho no es que vaya a acabar la JEP, ella lo que ha dicho es que va, sí, pero la reforma es que la acaba, porque ella lo que quiere es que solamente la JEP sea para juzgar a los perpetradores de las extintas FARC y que haya una cosa muy distinta y que sea no parte de la JEP ni justicia transicional, que es lo que siempre han tenido los militares, que es exactamente por eso que se creó la JEP también, porque no había justicia para ellos. Eso es lo que ella ha planteado acá. ¿Usted qué opina? Ejemplo clarísimo de convertir la diferencia en método. Y ese fue un acto de conciencia que yo hice el mismo lunes para poder tomar esa decisión. Yo necesito poder hablar claro de lo que a mí me preocupa de esta coalición. Porque estamos conformando una coalición, somos 9. Sí. Naturalmente los más visibles somos Paloma y Oviedo, pero acá hay 7 coequiperos que vamos a seguir haciendo campaña por todo el país, mostrando los intereses de la coalición. Y el debate de la gran consulta por Colombia se hizo visible para el país, fue en el marco de las diferencias. Tanto es así que mi respuesta a Vicky Dávila... Pero le voy a decir una cosa, usted era el único diferente. Los demás todos decían lo mismo. Pero entonces ahí se marcó en esa cosa diferente, el distinto, por eso yo en el lanzamiento de esa fórmula vicepresidencial dije que yo era el distinto, el sapo de la consulta. El debate de la gran consulta se hizo efectivo por las diferencias. Sí. Yo, si estoy tomando esa decisión en el marco de un juicio de responsabilidad política, no de oportunismo político o de comodidad o de buscar el match perfecto, pues yo sí tenía que hacer claro que yo sí quiero que la paz sea una realidad en el país y que podamos 10 años después al menos pasar la página del sí y el no, que no sea sí o no, sino sí más no. Tenemos que unir al país a la hora de que la paz suceda en el territorio, que el desarrollo territorial productivo se dé, que las vías terciarias que todavía les debemos a esas zonas afectadas se desarrollen y se implementen, ojalá también de la mano conjuntas de acción comunal. Todo eso tiene que suceder, pero en este país, por estar restregándonos nuestras cicatrices, terminamos no haciendo nada. Tanto es que el incumplimiento del acuerdo de paz de este gobierno es tremendo. ¿Sí? Entonces, estamos distraídos en unas restregándonos cosas, las cicatrices y en ese acto de la paz, lo que nosotros decimos con Paloma es, queremos juntar nuestras cicatrices, porque no es lo que le duela a Paloma de esa cicatriz, ni lo que le duela a Oviedo de esa cicatriz, sino que no le duela a Colombia. Claro, pero en esa reforma de la JEP, ¿qué es lo que usted plantea? Entonces, en el caso particular de la JEP, no sé si habrá quedado dentro de toda la entrevista que publicó Federico, quedó clarísimo que el acuerdo es que aquí ella va a incidir a través de su bloque partidista, es decir, de su Partido Centro Democrático, con la reforma que tiene que ver con la presunción de inocencia de la fuerza pública y la doble instancia y la doble conformidad, que es un tema procedimental. Y quedó claro en esa entrevista con Federico Gómez que los dos no vamos a tomar ninguna decisión sobre cerrar la JEP anticipadamente o no, que vamos a hacer todos los esfuerzos para que los recursos económicos e institucionales que requiere esa instancia de justicia transicional haga lo que tú acabas de decir, trabaje y produzca resultados rápido. Y explicamos en la entrevista de Federico Gómez que mi entendimiento de la JEP es que estos 10 años corridos han sido fundamentales para la escucha. Y tener como la gran laguna de información que permita tomar decisiones informadas alrededor de la justicia que se está buscando. Por eso, estos 4 años van a ser vitales porque la JEP va a poder ser muy efectiva porque tiene ya los insumos para poder tomar decisiones después de haber escuchado atentamente cada uno de los casos de análisis. Uno de los problemas que tiene la JEP es que este gobierno no se ha comprometido a aportarle el dinero que tiene que aportar para las sanciones. Aquí lo que se acordó... Las sanciones. Aquí lo que se acordó es que sí vamos a hacer equipo para que todos los recursos económicos e institucionales que requiere esa instancia jurídica, bajo un compromiso de efectividad,
se asignen para que podamos entregar al final de nuestros 4 años, tal y como lo dijimos en esa entrevista, un informe de rendición de cuentas para que el próximo presidente de Colombia tome una decisión basada en evidencia y no en el prejuicio político de mejor apaguemos eso ya y sigamos como si nada, sino que pueda tomar una decisión de cuántos casos se han resuelto, qué está pendiente y si esa prórroga que no le corresponde al periodo Paloma Oviedo, le corresponde al siguiente periodo presidencial, se tome con evidencia y no con prejuicios políticos. Entonces, desde mi perspectiva, haber puesto eso claro y haberlo dejado ya en evidencia desde el comienzo, es un compromiso de que Paloma y yo queremos convertir nuestras diferencias en un método de darle respuestas a la gente y cumplirle a la gente. ¿Usted cree que este país y sobre todo la derecha en la que usted ahora está metido, va a honrar eso que usted está diciendo? O sea, en un mundo tan polarizado, ¿van a poder ustedes construir para mí es un tema, la diferencia? Para mí es un tema de palabra. Y yo estoy aquí para que la palabra pública se pueda honrar y se pueda cumplir. Y yo confío claramente en que estos acuerdos y que estas conversaciones son conversaciones que quedan como pilares de esta construcción colectiva, de esta coalición de gobierno que estamos conformando. ¿Sí? Entonces yo estoy seguro que ese trino de Paloma, ese comunicado del presidente Uribe, que estos elementos de las entrevistas que han sido públicos sirven para sentar un precedente de que aquí vamos es dos rieles que quieren trazar una vía hacia el futuro de Colombia y que nos permita, al menos 10 años después del controversial acuerdo de paz con las FARC, podamos decir, venga, claro que todos queremos paz, no importa nuestro color político. Sí, claro que todos queremos desarrollo. Claro que todos queremos resolver el problema de la informalidad y gobernar la informalidad y cuidarla. Claro que queremos que haya empleo y educación pertinente para los jóvenes. Claro que queremos ayudar a las mujeres cabezas de familia. Claro que hay que apoyar a las mujeres, a las personas campesinas, a las personas negras, a los indígenas, a las personas con discapacidad, a las personas como yo, de mi población, con orientación sexual e identidad de género diverso. Tenemos que construir ese país, incluso si estamos sumando el sí más no, el adopción gay sí más la adopción gay no, si estamos adoptando JEP con presunción de inocencia sí o no. Es decir, más que el antagonismo y utilizar las diferencias de ese país que son tan marcadas para dividirlo, lo que nosotros queremos es que esto sea un reconocimiento de que distintos tenemos que responderle a Colombia. Sí, hay una cosa de la presunción de inocencia de los militares y es que ellos vienen de unos procesos en su gran mayoría que ya están, digamos, muy bien reseñados en la Fiscalía. Entonces, presunción de inocencia ahí, pues en un proceso que ya está incluso condenado, hay muchos condenados que están entrando a la JEP. Entonces, el tema del derecho de aplicar la doctrina de derechos humanos y de derecho internacional humanitario en ese planteamiento. Sí, conoceremos cuando ella nuevamente radique. Eso ha sido un proyecto que ella continuamente ha puesto sobre la mesa. Y esto me lleva también a un tema súper importante, María Jimena. Es clave que esta conversación está dando una señal de que en el país hay temas de gobierno y hay temas partidistas. Y lo que no podemos negar es que existen partidos políticos en Colombia y que esos partidos políticos tienen que representar los intereses de unas personas que creen en eso, ¿sí? Entonces no está mal que exista un partido político conservador. No, está muy bien. No. Lo que está mal es que simplemente yo no hablo con él nunca. Yo creo que está bien que tengamos por primera vez dos partidos muy bien puestos, digamos, uno derecha, que es ahora nuestro liderazgo político, que es el Centro Democrático, y el otro, que es el Pacto Histórico, que tiene también, o sea, le fue muy bien las elecciones y es un partido que va a entrar muy duro y 30% de los colombianos por primera vez se declaran de izquierda. Eso en la historia de Colombia es también un signo de madurez. Mucha gente dice, uy, no, ¿qué es esto? Bueno,
es parte de lo que está sucediendo hoy en Colombia. Mi pregunta es, usted por haber hecho lo que hizo, o sea, usted es consciente de que hay muchísima gente, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió con Abelardo de la Espriella, él representa una derecha que si bien no la está reflejando hoy Paloma, pues sí es la base de ese centro democrático. Y ese fue el no el que ganó. Esa derecha que creía en una cosa que se llama ideología de género, que usted me puede explicar que no qué existe. es. Bueno, estamos de acuerdo, claro, es que no existe. No existe. Es un tema de radicalización del discurso de los derechos de es correcto. Mi población. Bueno, pero por eso, bueno, no. Entonces, esta discusión que usted está poniendo en esta derecha recalcitrante y muy cavernosa, ¿sí? ¿No será que está haciendo mucho ruido dentro de esas bases uribistas y lo están viendo a usted como un peligro? Y eso Sí. lo ha reconocido Paloma, y ellos son conscientes de que esto es un paso que ¿Qué le dice es Paloma? arriesgado también para ellos, sí, porque naturalmente la campaña de Paloma en la Gran Consulta por Colombia fue disciplinar desde el punto de vista político el partido por todos esos rumores de división que surgieron por la consulta interna que ellos hicieron, la encuesta interna y todos estos elementos. Entonces ellos lograron disciplinar a sus bases partidistas en todo el país y les fue muy bien. ¿Sí? Paloma tuvo 3.2 millones de votos en la consulta y la votación del Senado fue de 3.1 millones. Es decir, se cumplió la disciplina que todo el mundo quería ver a prueba. Y en eso ellos fueron exitosos, porque en democracia uno también tiene que reconocer los logros de otros, aunque a muchos no les gusten. Ellos fueron exitosos, pero al disciplinar las bases uribistas, esta conversación las molesta. Con Oviedo, su orientación sexual, su posición sobre la marihuana, su posición sobre el aborto, su posición sobre que no existe ideología de género, que ellos la usaron como instrumento para defender el no. Les genera una complicación a esas bases radicales, ¿sí? Como el doctor Londoño, cuando yo era director del DANE, decía que yo era el futuro del país, ¿sí? Y hoy simplemente toman la decisión de apartarse por decir que yo tengo una posición sobre el aborto y sobre la legalización de la marihuana de uso adulto que le genera complicaciones a él, ¿sí? Entonces, algo que me parece clave es que esto lo que está poniendo también sobre la mesa es que en un país hay agendas de gobierno y agendas partidistas. El Centro Democrático podrá seguir promoviendo los intereses que representan a sus votantes y a sus partisanos a través del Congreso. ¿En qué Congreso nos vamos a meter? Nadie está hablando de las consecuencias del Congreso en el que nos vamos a meter, ¿sí? Vamos a ver hoy un Congreso que esté más cercano a la derecha, al centro o a la izquierda con la conformación que tuvimos. Todavía es difícil de saber, pero está muy... Lo que es cierto es que hay dos partidos muy importantes que son los ejes de la política y deben ser los ejes de las futuras coaliciones. Pero mi pregunta, que yo creo que vale la pena, es que se me olvida cuando la tengo aquí, se me olvida siempre que... Abelardo de la Espriella, ¿usted qué lo separa, qué lo junta? Porque de pronto van a terminar juntos. Ese es un tema complejo para mí y gracias por ponerlo. Sí. Porque primero me parece muy difícil tener una propuesta, por ejemplo, de sacar a Colombia del sistema de Naciones Unidas como lo hace abiertamente. Sí, me parece que de verdad es irresponsable tener ese tipo de temas. Y él lo hace porque hoy ustedes estudian la estructura argumentativa. Hoy la campaña contra las Naciones Unidas y sobre su Agenda 2030 es que promueve la ideología de género. Esa es la cadena argumentativa. Entonces, como quieren cortar cualquier relación con los asuntos de derechos humanos de minorías históricamente discriminadas como la que soy yo sí he sido un privilegiado. ¿Sí? Y esa es la conversación con Sebastián. Si él me dice, tú eres un privilegiado de
de ese escenario, pero hay una cantidad de personas a las que les aplastan sus derechos diariamente. Y mi responsabilidad como gobernante también es responder por ellos y hacer todo lo posible por ellos, porque la gente quiere vender que ahora yo me volví, sí, un marica privilegiado, que entonces no piensan los demás de mi comunidad. Y por Dios, yo nunca voy a renunciar a una cosa que es un reconocimiento de una realidad. Es que yo formo parte de una minoría que históricamente ha sido discriminada en Colombia y que ya la ley y la Constitución nos ha dado unas garantías que por estar peleando de si eso está bien o eso está mal, o si eso es adecuado o no, no se hace nada. Lo que yo quiero llegar a decir es, hagamos lo que cumplamos la ley, cumplamos la Constitución, cumplamos con esas acciones afirmativas. Y en eso Paloma fue muy consecuente y me dijo, obvio, pues eso es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos la garantía de no retroceso. Entonces yo creo que ahí uno de los temas más importantes es entender que esto es para poder plantear, yo no sé, puede ser irresponsable lo que voy a decir, pero que pudiéramos poner otro punto de amarre de nuestras discusiones hacia el futuro, distinto al que teníamos en 2016 sobre el acuerdo de paz. Y es cómo podemos tener una reconciliación política. Y en ese mismo debate de Blue, donde se marcaron unas diferencias, yo sí estuve de acuerdo con una ley de punto final política. ¿Sí? Porque y es lo que estoy representando. Porque yo creo que hoy Colombia tiene que darse cuenta, y así empezamos nuestra campaña. Estamos distraídos por el ruido de la polarización y por estar diciendo cuál es el resultado que debió prevalecer en 2016. A la paz le hemos mamado gallo. El que más ha cumplido con la paz ha sido el gobierno de Duque. Duélale al que le duela. Bueno, desde el punto de vista de impactos de pobreza multidimensional. Ahí vamos a tener una discusión, pero sí hizo de los PEDs, exactamente. La parte esa, sí. En la parte PED. Pero en la parte de tierras, claro, ha sido Petro. Y el catastro multipropósito. Y catastro también que usted lo impulsó. Pero vamos a lo que usted considera, bueno, entonces va a ser difícil Abelardo Espriella. A mí me parece que sí. Y es un tema que usted yo no quiero poner las conjeturas sobre este momento. Sí, yo estoy aquí comprometida a que hoy, así como fui el sapo de la consulta de la derecha, hoy que soy la fórmula vicepresidencial de Paloma, lo que quiero es que ya gane. ¿Sí? Porque es para mí la forma en la que yo voy a poder mostrar mi talante político y mi criterio político. Y si me apachurran como todo el mundo lo desea, y si me aplastan, y si el país me quiere ver aplastado, que me vea, pero que al menos hice el intento de hablar claro y de poder tener unas conversaciones a nivel político. Porque hoy me dicen vendida, lamezuelas, lustrabotas, ¿sí? Marica privilegiada, marica fascista. Eso es lo que piensa mucha gente de mí. Bueno, pero aquí lo que nosotros estamos haciendo es un intento con lo que tengo. Así como que me quebré, perdí mi casa, perdí una parte de la relación con mi mamá, tengo crisis familiar. ¿Y por qué la perdió con su mamá? Pues porque a mi mamá ahora las técnicas digitales allá le llegan permanentemente mensajes de WhatsApp de números desconocidos con fotos vulgares alteradas por inteligencia artificial. ¿Sí? A Sebastián solo le llegan los mensajes de todas las personas que rechazan que yo haya ido a hablar con la derecha porque me fui a negociar con un partido de antiderechos. Eso es lo que dice Claudia López. ¿Sí? Pero entonces ella no dice nada cuando trabajó con el Centro Democrático en Bogotá, en el Consejo. ¿Sí? Ya todos los del Centro Democrático los trató muy bien. Ahí sí no eran antiderechos, cuando ella sí quería consolidar mayorías en Bogotá. Entonces uno dice, hay que poder intentar hacer esto de otra forma y honrarle a la gente que ese esfuerzo que hicimos para llegar a obtener ese 1.255.000 votos, si bien me pasó de ser sorpresa a ser piñata, en esa piñata hay una cantidad de cositas buenas que le van a servir a Colombia durante los próximos 4 años para que estemos mejor, para que estemos más formales, menos violentos. ¿Usted qué opina de lo que está diciendo Iván Cepeda? No, porque Iván Cepeda no ha hablado de usted. Iván Cepeda, le quería preguntar. No, tengo una relación por Iván Cepeda, con él. No, solo he cruzado palabras en eventos sociales con él. Nunca he tenido una conversación
política en ese escenario. Pero pues, es la figura de la izquierda y hay que reconocerla como tal. Pero la izquierda está... también crea su propio relato y está diciendo es que este es la persona que le está lavando la cara a Uribe, para que Daniel Coronel lo puso muy bien en un título de una columna diciendo... Uribe con piel de Oviedo. Exacto. ¿Usted qué opina de esa perspectiva que están saliendo? Yo los entiendo. Yo creo que esos relatos pues creo que por eso existe el símil con el caballo de Troya, ¿sí? Los relatos de la gente que siempre engaña. ¿Es usted el caballo de Troya? Sí. Eso es lo que quiere decir la gente. Pero yo soy tan tranquilo en esto, María Jimena, que yo siempre pienso en el fondo de mi conciencia que hay una vida después. Es decir, que esto puede pasar a ser otra parte de mi vida. Entonces, si yo puedo tomar decisiones aquí responsablemente, con evidencia, con criterio, intentarlo, ¿sí? Así hoy sea la piñata del país que todo el mundo le da. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque así es que uno puede poner un granito de arena a que el país se reflexione de que se necesita más carácter para sumar que para dividir, ¿sí? Y este país lo hemos querido gobernar siempre dividiendo. ¿Estás allá o estás acá? ¿Eres uribista o eres petrista? No. ¿Sí? Porque a mí lo que más me duele es que este país no quiera confiar en que podemos tener una nueva forma de hacer política, que hoy mi responsabilidad es poder sentarme con la derecha institucional que representa el Centro Democrático y decirle, venga, por Dios, unamos los dos rieles con unos travesaños que nos permitan meter el tren de Colombia hacia el futuro. Usted, si llega al poder, si es vicepresidente, usted se sienta con la izquierda y trata de buscar caminos, no sé, para trazar 5 o 6 ejes importantes para sacar adelante el país en materia, digamos, de las reformas que se sacaron adelante en el gobierno de Petro. Usted va a tener un problema muy serio, y es que usted está de acuerdo, pregunto, con la reforma pensional, porque Paloma la tiene demandada, ¿sí? Y nosotros en esa entrevista de Federico salió que nosotros estamos de acuerdo con que si esa reforma hay que hacerla, el pilar semicontributivo tiene que estar en el umbral, es de un salario mínimo, y expresamos nuestro acuerdo. ¿Sí? Pero no es de un salario. Está en 2.2. Está en 2.2, 2.3. Sí. Y estamos de acuerdo con que sí hay un tema desde la posición económica y de política pública y de política fiscal, es que los subsidios pensionales, eso que llama el presidente, las ayudas a los 3 millones de viejitos, que no ha pasado nada, solo para los de más de 80 años. Sí, solo para los de más de 80 años. Solo para los de más de 80 años. Porque está en suspenso la reforma. Exactamente. Pero eso, están esperando la reforma, pero eso se pudiera hacer a través del subsidio pensional Colombia Mayor, del subsidio de adulto mayor, vía recursos tributarios. Entonces, lo que yo sí creo es que el resolver el tema pensional parte de un principio, y es que necesitamos un sistema laboral que nos incite a que el trabajo sea formal. ¿Sí? La mejor reforma pensional para Colombia, y también lo dijimos en esa entrevista, es que formalicemos la economía. Y formalizar la economía no es perseguirla, es cuidarla, es conectar con ella. O sea, la reforma pensional, si llega a pasar, porque está ahí en suspenso de la Corte que nos tiene... Yo estoy convencida que la doctrina constitucional tiene algo que es irrefutable, y es su pulcritud. Y acá hay unos errores de pulcritud alrededor de ese debate. ¿Por qué? Entonces, por la falta de trámite exhaustivo que pero se hizo. Pero eso ya se solucionó y ahora están viendo a ver si... Pero tampoco hay evidencia concreta de ese trámite exhaustivo. Entonces, yo confío en la decisión del conjuez, reconozco su trayectoria profesional y gobernaremos en función de la decisión que tome el conjuez. O sea, no para echarla para atrás. Es altamente probable que la protección de ese principio de pulcritud de la doctrina constitucional pueda llevar a que eso se caiga.
Y por eso hay que estar preparados a la que se requiere. Porque el tema de los pilares, el contributivo y el semicontributivo y el subsidiado, son importantes. Es una reforma que hay que hacer. ¿Sí? Y seguramente la discusión la vamos a dar. Nuevamente ya dejamos claro nuestro parámetro, un salario mínimo, y buscar la plata. Y para eso está una agenda en la que también estamos de acuerdo, y es, María Jimena, y lo dije acá en la última entrevista contigo, no hay otra forma de resolver el déficit de inversión de este país si no sacamos la guaca que tenemos en el subsuelo de forma inteligente y sostenible con el medio ambiente. Tenemos que hacer minería, tenemos que sacar petróleo, y fracking, gas, dice carbón, usted. Sí. Fracking donde se pueda, que es en Puerto Wilches donde está el proyecto experimental, sí, desarrollarlo, hacer las cosas, hacer. Yo creo que Colombia necesita entender que no podemos quedarnos solo en el hablar, sino hay que hacer. Juan Daniel, tenemos muchas herramientas para hacer cosas. Y en el campo, por ejemplo, de materia de políticas sociales, hay una discusión sobre si fue audaz o fue irresponsable la decisión del presidente Gustavo Petro de aumentar el salario mínimo, pues como lo aumentó, 23%. ¿Usted qué haría o sea, cómo se comportaría en ese sector? Hay unas series de escenarios que no sirvieron, o sea, había un escenario donde había que, o sea, es porque no, o sea, increíble que no pudieron llegar a un acuerdo. Las centrales decían que 16, los empresarios que 9 o 7 o algo así, y nunca llegaron a un acuerdo. Entonces llegó el presidente Gustavo Petro y subió. Ese sí fue el golazo político de Gustavo Petro. Y se lo reconozco de frente en todos sus videos, porque es una medida populista que han intentado todos. Sí. No vamos a decir que Petro... Duque lo hizo. Yo mostré una gráfica y yo le hablo claro al país, y siempre, en el año antes de las elecciones, los incrementos del salario mínimo han estado desviados de inflación y productividad, porque es una medida populista. Chao, señores, los dejo más contentos. ¿Sí? Pero Petro se dio garra, ¿sí? Porque subió el salario mínimo 4.5 veces, violando un principio constitucional. Así que es ahí donde empieza todo lo difícil, porque la gente quedó contenta, pero solo quedaron contentos 2.5 millones de trabajadores que ganan esa vaina, ¿sí? Los informales quedaron chupando calle como les toca siempre, porque allá no existe el salario mínimo. ¿Sí? Allá se paga a destajo, por horas, por madrugada, por lo que sea. Pero decir que Petro violó la Constitución porque no aplicó el principio de concertación y al acudir a la cláusula de decretarlo no cumplió las reglas, entonces el Consejo de Estado nunca debió haber dicho nada. ¿Sí? El Consejo de Estado fue lo que dijo: usted venga, usted no se quiso ir por la vía de la concertación. La ley le dice que lo decrete, pero si lo decreta tiene que cumplir unas reglas, hermano. ¿Sí? Porque la Constitución y la ley se cumple. No las cumplió. Se armó todo ese berenjenal, supuestamente con la noticia: va a caerse el salario mínimo. No. Cuando nunca la discusión del Consejo de Estado iba en ese sentido. Escriba bien el decreto, por Dios. ¿Sí? Al menos haga eso, use la técnica jurídica bien. Hable sobre el secreto. Pero entonces se armó la discusión de que les van a quitar el salario mínimo. Por eso tenemos un video que a nosotros nos gusta muchísimo, porque nuestra transparencia es máxima. Y decimos: ¿a quién le sirve que se caiga el decreto del salario mínimo? A Petro. ¿Sí? Porque va a decir: ¿vio? Estos ricachones de siempre, los privilegiados, no quieren que la gente se gane más plata. ¿Sí? ¿A quién le sirve que siga vigente el decreto? Pues a Petro, porque dice: ahí vieron, yo gané. ¿Sí? Y todo el mundo asumió que toca pagarle los 2 millones de pesos solamente a 1 de cada 10 trabajadores en Colombia. Del resto, a él no le importó nada. No le importó convocar una marcha por los 6 de cada 10 que no se lo ganan en la informalidad. No le importó tener una propuesta clara de cómo va a formalizar la economía, o la economía popular, que él llama ahora poéticamente, cómo va a trabajar más con la economía popular este año para compensar que los informales se van a empobrecer por la decisión del salario mínimo. Sí, porque los precios van a subir más rápido, lo que les sube la remuneración a ellos a 6 de cada 10 trabajadores. Entonces, es un golazo, porque
tiene al país contento, llegó incluso con este caso trágico de Kevin, que él sale a culpar a la mamá, que le dan pata por redes, le dan pata, y él sale en una encuesta y le sigue subiendo la popularidad. Y hoy tiene a la mitad del país contento con él. ¿Sí? Entonces, si eso no es una alerta de que por estar distraídos en algunas peleas estamos al borde de un populismo o de un autoritarismo, por Dios, tenemos que darnos cuenta de eso. Y esa es la conciencia de responsabilidad que yo estoy haciendo. No puede ser posible que nos quedemos a que tenemos que estar condenados al populismo de izquierda, solo Petro en esa bondad que tiene a Iván Cepeda arriba, y ahora el populismo de derecha, refundemos la patria y firme. No. Acá tenemos unos avances en el pasado que tenemos que recuperar y hacerlo mejor. No se trata de volver al pasado, tenemos que hacerlo mejor y darnos cuenta que la improvisación de ese gobierno durante casi 4 años completos, porque ha sido una improvisación completa, porque los indicadores, hagamos una entrevista y me autoinvito a hablar de los indicadores de avance del plan de desarrollo de Gustavo Petro. No, el a plan esa de... fecha. Sí. ¿Sí? Retrasadísimo todo. Indicadores desactualizados, nadie sabe en qué va. Al mismo eso. Petro no le gusta ese plan de desarrollo. ¿Sí? Entonces, en este caso, imagínate estar en ese país y decirle a Colombia, ¿sí? A la señora que me regaló este libro, me lo mandó y se lo agradezco, ¿sí? Que me dice, por fin despertó una esperanza de que no voy a quedar condenada a no saber por quién votar entre Abelardo y Cepeda, y sale una alternativa y en la calle me pitan, salgo a trotar y se arma trancón en la séptima, salgo al 20 de julio y se arma trancón en el 20 de julio, porque la gente dice, gracias por darnos una oportunidad distinta. Juan Daniel, una de las preguntas que siempre le tengo cuando lo oigo es, usted va de vicepresidente, pero usted de verdad no quiere ser alcalde, usted lo que quiere ser es presidente. Yo, en ese caso, yo lo que digo es... me da la impresión, no es... Yo quiero pensar en grande mi vida política en Colombia. Y estoy asumiendo el riesgo más, perdona la grosería, arrecho. Pero es que quiero que también la gente me entienda. El riesgo más arrecho de mi vida es este. ¿Sí? Porque me está generando conflictos de toda parte. Y sobre todo me está generando conflictos de gente que dice que puede sentirse defraudada por mi criterio político. Pero lo que yo quiero acá dar es demostrar el talante de mi actitud política. Y es que el centro en Colombia tiene que mojarse. Ese centro impoluto de que yo no me unto de acá y yo menos de acá. Así como me dicen, te cambiaste de bando, me dice Claudia López, te fuiste para otro bando. No es un tema, el centro tiene que aprender a que si precisamente está en el centro, tiene que saber conversar con los dos lados. ¿Sí? Y así como he sido capaz de reconocer los logros de Petro, ¿sí? Que ahora el presidente Petro dice que lo hice falsamente, sí, solo por oportunismo político, y que ahora soy un vampiro con lentejuelas y con plumas. Usted, ¿sí?, le contestó. Y no una persona sensata. Yo puedo hablar con la izquierda y también puedo hablar con el Centro Democrático y tener una conversación honesta y sincera y sobre todo muy productiva y enriquecedora como la que estoy teniendo con Paloma. Entonces, el país está siempre buscando utilizar la diferencia para quebrar, para polarizar y para dividir. Mi apuesta y mi mensaje político es, la diferencia tiene que ser un método. Hablamos de frente de ellas, debatimos, tomamos decisiones cumpliendo las reglas y le cumplimos a la gente, que es lo más importante, porque eso es lo que no ha pasado estos 4 años. Bueno, ya que muere, muchas gracias por esta entrevista y me acuerdo mucho de Habermas. Habermas, sí, acaba de morir, el gran filósofo Habermas. Lo que decía precisamente es que una de las grandes preocupaciones que él tenía es que se estuviera acabando la democracia deliberativa. Deliberativa. Por la llegada de las redes que polarizan. Por los facilismos de los populismos. Y por los odios y las estigmas. Bueno, este es un ejemplo, yo creo, o sea, no sé cuánta gente de izquierda va a votar por usted, porque está ahora, pero yo creo que esta apuesta que usted está teniendo, hay que oírla, hay que escucharlo a usted, porque es un nuevo escenario que recuerda la importancia de la democracia deliberativa. No, y sobre todo que también es la importancia de luchar contra los prejuicios. Exacto. ¿Sí? Toda la vida contra los prejuicios.
Me la ha montado por todo, ¿sí? Ahora que soy Uribe en piel de Oviedo, sí, que soy el verdadero hijo de Uribe. Por Dios. Es decir, tenemos que ser conscientes de nuestras realidades. Usted sí entró a la política por Uribe, pero después... Entrar a la política, bueno, ¿a qué te refieres? Cuando tener fue un cargo a la público UT, directivo? No, cuando entraste de ser miembro de la UTL María del Rosario. Eso fue porque yo tenía una relación, había trabajado con María del Rosario en el Ministerio TIC, formamos una empresa de consultoría que hacía asuntos regulatorios y asuntos contractuales, que es mi especialidad técnica, llamemos de mi doctorado. Ella se retiró para el Congreso y me pidió que la acompañara como contratista 2 legislaturas. Solo fueron 2 legislaturas, 2014 y 2015, porque en 2016 ¿Quién era María del Rosario? Entré a trabajar con José Manuel Restrepo, ahora competidor de Fórmula Vicepresidencia. Eso sí, también es una... ¿no? Una apuesta también. Se fue para... Una apuesta también arriesgada, pero respetuosa. Y él dice, él quiere ayudar a moderar también esa propuesta. ¿Y después de eso qué pasó? Ahí, cuando entraste a trabajar con José Entonces Manuel yo Restrepo. estuve 2014-2015, seguí la firma de consultoría yo solo. Era contratista por prestación de servicios de la UTL de ella, 2014, 2015, 2016. José Manuel me dice, yo siempre he sido profesor del Rosario en ese periodo. José Manuel dice, yo necesito que se me ayude en la rectoría. Sí. Y ella me ayuda en la rectoría del Rosario y me nombró director de Planeación y Efectividad Institucional 2016, 2017. Yo tenía la expectativa de que él se iba a hacer reelegir porque llevábamos la universidad así como un cohete, una excelente dupla de trabajo con él. Y la universidad reformándose y proyectándose nacionalmente, pero le salió la oferta de Duque y ahí es donde, pues si yo era el segundo de José Manuel, yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Y él te llevó. Y el primero, obviamente, y el segundo. Y ahí es donde María del Rosario dice, déjame, yo hablo con Iván Duque y le digo que te tenga en cuenta. Y me tuvo en cuenta como director del DANE. Sí, aquí estuvo usted muchas veces aquí. Fue el que inició también todo el tema de la actualización del catastro. Exactamente. Fue una de las cosas que tuvimos. Es súper importante que me emociona muchísimo volver a trabajar en ese tema porque tiene que ver mucho con la paz y con el desarrollo territorial. Bueno, muchísimas gracias, Juan Daniel. Y suerte. No, gracias a ti. Y nuevamente, es una apuesta de responsabilidad. Y yo sé que están en juego muchas cosas, pero vamos a intentarlo. Queremos hacerlo mejor. Como decíamos en campaña, me recuerdo mi último comercial, estoy listo para hacerlo mejor. Y voy a estar aquí ofreciendo lo mejor de mí para hacer un excelente vicepresidente, no solo para Paloma, sino para Colombia. Y que podamos dejar de ver que la vicepresidencia es como el trapo de secar la loza. ¿Sí? Que siempre sale como el trapo. No, eso siempre sale mal. Esa es una figura talante de vicepresidencia, chimba. más ejecutivo, más colaborativo, más complementario y sobre todo más resolutivo. Porque lo que necesitamos es cumplirle a la gente. Sí, espero que no sea como Germán Vargas. Nueva figura. Muchísimas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.